Y a continuación, nuestro querido padre Isidro Bautista nos presenta su programa Conociendo la Doctrina Católica. Es que me hago buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Saludos, bendiciones, queridos hermanos, hermanas, queridos radios creyentes. Qué alegría poder nueva vez encontrarnos, poder a través de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica, a través de María Evangelizadora Radio, poder nosotros siempre encontrarnos. Y desde ahí, desde esta realidad, desde esta experiencia de nuestra vida, poder seguir formándonos, poder seguir abrazando este plan, este proyecto de Dios, que es un plan de formación, un plan de conocerle, de amarle, pero también de servirle y seguirle plenamente a Él. Así que me da mucha alegría poder, como cada martes, poder a través de este espacio y de esta emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, poder llegar hasta ustedes, ahí donde estén, en sus casas, en el trabajo, en el camino, donde quiera que estén, pues vamos a disponer este espacio de tiempo para abrazar el plan de Dios, abrir el corazón y dejar que sea el Señor el que nos toque el corazón, nuestra mente, nuestro ser y nos lleve a poder vivir más nuestro ser cristiano. Pues vamos a orar, vamos a iniciar poniendo en manos del Señor este momento en el que vamos a abrir el corazón para Él. Señor Dios nuestro, a través de este momento de oración y de este espacio de formación, queremos pedir a ti tu presencia en nuestras vidas. Queremos implorar, Señor, que seas tú el que derrame gracias abundantes en nosotros, que acompañe y bendiga siempre el peregrinar de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Mira, Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, cuánta necesidad tenemos de sentir que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Así como lo prometiste, lo dijiste en tu palabra, el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues queremos, Señor, estar confiados, seguros, poder contar con tu presencia, para que cada familia pueda vivir la plenitud del amor, la seguridad, la confianza, el servicio, la experiencia de la afabilidad, el compromiso de amor con el otro. Que cada familia pueda vivir una experiencia renovadora interiormente. Que la presencia tuya, Señor, sea la que a los jóvenes les toque el corazón y les lleve a abandonar todo signo del mal, toda realidad del pecado, toda actitud de resentimiento, de rencor, todo vicio, todo aquello que pueda apartarle de ti, Señor, de tu presencia. Y haz que desde la familia, desde ese seno familiar, puedan cada día vivirse y estrecharse más esos lazos de la fraternidad, del amor y sobre todo vivir en la paz. Todo esto te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Y mis hermanos, hermanas, hemos estado viendo este sacramento de la penitencia, la reconciliación. Recordemos que los sacramentos se dividen en grupos, 3 grupos: sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de sanación y sacramentos al servicio de la comunidad. Ya vimos al inicio los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, primera comunión. Y empezamos a ver ya los sacramentos de sanación, que son la penitencia o reconciliación y la unción de los enfermos. Y ya hemos visto sobre el sacramento de la reconciliación, penitencia, reconciliación, ya hemos visto de dónde le viene este nombre, porque es un sacramento
de la reconciliación, cómo nos lleva y se manifiesta después del bautismo. Porque un sacramento de reconciliación después del bautismo, cuando el bautismo nos ha purificado del pecado. Entonces, ¿por qué un sacramento de, de la reconciliación? De igual manera vimos la conversión de los bautizados, como para que se dé ese sacramento en nosotros debe haber una actitud de conversión. Pero también vimos la penitencia interior como parte esencial y diversas formas de penitencia en la vida cristiana. La experiencia de la conversión que se manifiesta en nuestras vidas, pero también la Eucaristía y la penitencia interior de cada uno, como a través de la lectura de la palabra, los tiempos y lo de tiempo y días específicos para esto, todo esto se va manifestando. Pues vamos a seguir adentrándonos en ese sacramento de la reconciliación, ese sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Primero tenemos que estar conscientes, claro, que el pecado es, ante todo, ofensa a Dios. Eso es el pecado, una ofensa a Dios. Es una ruptura de la comunión con Él. Como lo ofendemos, nos apartamos de Él, rompemos con esa alianza de amor de Él en nuestras vidas, con nosotros. Es una ruptura de esa experiencia de Dios en nuestras vidas, ruptura de la comunión con Él. Por tanto, andamos por nosotros solos. Al mismo tiempo, la experiencia de la reconciliación, la penitencia o la reconciliación, al mismo tiempo es atenta contra la comunión con la iglesia, de la cual somos parte. O sea, no solo una experiencia de ruptura, de esa experiencia de amor, reconciliación con Dios, sino también que rompemos con el hermano, con la iglesia, con esa iglesia en la que vivimos, esa iglesia en la que compartimos nuestra fe, nuestra experiencia, nuestro caminar. Entonces, la experiencia de la penitencia y la reconciliación nos lleva entonces a volver a estrechar esos lazos de amor con Dios y con los hermanos. Con Dios a quien ofendemos a causa de nuestros pecados. Por eso el pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él, pero también es al mismo tiempo eh, esa, eh, esa ruptura de la comunión con la iglesia. Por eso la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con la iglesia. La reconciliación con la iglesia, que es lo que expresa y realiza el sacramento de la penitencia y la reconciliación. Ese volver al encuentro con Dios y con los hermanos en la iglesia en la que vivimos. Por esto, la realidad del mal del pecado nos lleva a perder la experiencia de la reconciliación, la paz, la unidad con Dios y con los hermanos. Hay una realidad clara, evidente, es que solo Dios perdona el pecado. Solo Dios perdona los pecados. Y lo podemos ver en Mateo 2:7. Porque Jesús es el Hijo de Dios, él mismo dice de sí mismo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra. Marcos 2:10. Y él ejerce este poder divino a través de ese acto de perdón, cuando le expresaba en ese entonces, tus pecados están perdonados. Marcos 2:5, pero también Lucas 7:48. Cómo él ejercía ese poder divino de perdonar, tus pecados están perdonados. Y es evidente que ese acto de perdón, de reconciliación, pues es solo Dios que los realiza, los lleva a cabo. Tus pecados te son perdonados. Solo Dios es el que nos da esa gracia del perdón, de la reconciliación. Y Jesús mismo, que es el Hijo de Dios,
Él mismo manifiesta a través de su palabra que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, tiene el poder para hacerlo, el Hijo del Hombre. Y ese es Jesús, es Él el que ejerce ese poder de perdonar. Tus pecados están perdonados. Pero más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús también confiere este poder a los apóstoles, a los hombres, para perdonar, para perdonar. Y así lo expresa en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 21 al 23. Y lo confiere para que lo ejerzan en su nombre. Lo que lo ejercer, ese sacramento, ese ministerio, ese sacramento de la penitencia, de la reconciliación. Y claro, a los apóstoles recordemos cómo Jesús le expresó a Pedro y a los demás: lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es ese acto de llevar la experiencia del perdón, la experiencia del perdón y la reconciliación de los hombres con Dios, a través de los hombres, a través del sacerdote, a través del ministro, aquel que ejerce el ministerio y pone ese sacramento al servicio de la iglesia y de los demás. Por eso es el mismo Jesús quien da esa autoridad. Es el mismo Jesús quien lleva a ejercer ese ministerio. Y claro, Él le da la autoridad para que lo ejerzan, pero no en nombre propio, sino en su nombre. Igual esto se puede ver claramente y en la fórmula de absolución, la fórmula de absolución que utilizamos en el momento de la confesión, pues eso expresa el perdón, pero no en nombre propio, no en nombre mío, sino en el nombre de Cristo. Y así lo decía, lo expresa el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versos 21 y 23. Dice el verso 21 al 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados quedarán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Este texto hermoso que nos presenta el evangelista San Juan, en esa experiencia de la resurrección de Jesús, cuando se presenta ante los apóstoles, fíjense cómo él mismo le da autoridad para el ejercicio de este sacramento. Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, así también les envío yo. Y después les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. De manera que Jesús mismo utilizaba este poder para perdonar cuando lo expresaba y lo manifestaba ante los demás. Tus pecados te son perdonados. Pero de igual manera ejercía este ministerio, daba autoridad a los apóstoles. En virtud de esa autoridad divina, Jesús confiere este poder también a los apóstoles. Y así mismo lo manifiesta, pero para que lo ejerzan en su nombre. Para que lo ejerzan en el nombre de Jesús. Vayan y puedan hacer testigos suyos a hombres y mujeres a través de su vida. Y así lo expresa, ya decía, la fórmula de absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y a través del Espíritu Santo les llevó
derramó sobre ella el don del Espíritu Santo, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo en su nombre te absuelvo de todos tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula sacramental de absolución de los pecados. Es la fórmula de absolución. Y no es en nombre nuestro, no es el sacerdote. Es Jesús que confiere este ministerio. Es Él que lo da a los apóstoles. Y así lo expresa el Evangelio de San Juan 20, 21, 23. Pero para que lo ejerzan en nombre de Jesús, no en nombre propio. Por eso, Cristo quiso que toda la iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación. Ese perdón y reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre, el precio de su sangre, derramó su sangre por nosotros y da a la iglesia la autoridad y el poder de poder ser ese instrumento de perdón y de reconciliación. Ser instrumento de perdón y de reconciliación, porque Él da la autoridad y Él manifestó siempre en nuestras vidas y en nuestro caminar esa experiencia de cercanía, pero también la autoridad que da a la iglesia para que ejerza ese sacramento, ser instrumento de perdón, de reconciliación, ser instrumento de Él, ser instrumento para llevar a los demás esos signos de reconciliación. Y es que Él mismo manifestó esa experiencia con su entrega, con su sangre derramada en la cruz. Sin embargo, este ejercicio del poder de absolución junto al ministerio apostólico lo confiere el ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5, 18. 1 Corintios 5, 18. Da la autoridad, pero también reconoce que a partir de ahí, en esa experiencia de la vida de la fe, la experiencia cristiana, en este acto de reconciliación, ese rebaño adquirido por su sangre, eso que Él les reconcilió, pues da y le confiere que el ejercicio de ese ministerio, a través de la absolución de ese ministerio apostólico, que está encargado a los ministros de la reconciliación, puedan desde ahí desarrollar esa misión. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica. Déjense reconciliar con Dios. 2 Corintios 5, 20. Es Dios mismo. Por eso es Dios quien da el perdón. Y solo Dios puede dar esa gracia, el perdón de los pecados. El hombre, el ser humano, el sacerdote, el ministro del sacramento es un instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió Jesús a través de su sangre derramada en la cruz. No es en nombre nuestro, no es por nuestros méritos, no es por nuestros dones, talentos, carismas, no. Es simplemente ser instrumento de Él. Es abrazar y asumir el plan de Él en nuestras vidas y a través del sacramento del ministerio que Él nos ha dado, llevar a los demás este sacramento de reconciliación. Para y así el hombre, el apóstol que se ha enviado en nombre de Cristo, es y debe ser un instrumento de Él, porque es Dios mismo quien a través de Él exhorta, suplica a la reconciliación. Déjense reconciliar con Dios en tu vida, en tu camino. Y esto es importante que podamos tomar en cuenta esto, que es una invitación, una llamada de Dios mismo a la reconciliación, a que nos dejemos reconciliar con Él, a que vivamos esa experiencia de cercanía, de amor, que podamos nosotros realmente dejarnos reconciliar con Él. Vemos también entonces el acto de reconciliación con la iglesia.
Ya vemos que solo Dios perdona el pecado. Pero hay un acto de reconciliación con la iglesia. Ya decíamos que el pecado es esto. Primero, es ante todo una ofensa a Dios, ruptura de esa comunión con Él, pero es al mismo tiempo un atentado, atenta contra la comunión con la iglesia, con los hermanos. Eso es el pecado. Entonces, no solo es buscar y recibir el perdón de Dios frente a nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados, sino también buscar la reconciliación con la iglesia, con los hermanos, la reconciliación con la iglesia. Entonces, durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios. Ese pueblo de donde el pecado los había alejado o incluso los había excluido. Por eso Jesús manifiesta esto, este volver. Y en varias ocasiones, recordemos a aquellos leprosos, los 10 leprosos, cuando quedaron limpios, vayan, preséntense al sacerdote, vayan. Y cuando iban de camino, uno volvió a dar gracias. Pero lo manda a ir, vayan a preséntense. Porque quien declaraba enfermo de lepra, por ejemplo, en ese caso de los leprosos, era el sacerdote quien declaraba la realidad del mal. Y ese acto de pureza, de purificación, de limpieza, pues lo acreditaba y lo atestiguaba también el sacerdote. Realidad de volver a la comunidad. Y así muchos otros que experimentaban la gracia de él, el perdón, la reconciliación, y él los volvía, les llevaba a volver a integrarse a la comunidad, a ese pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso los había excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, él mismo se sienta a su mesa. Él mismo se sienta a su mesa. Se sienta a comer con ellos. Esto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios, Lucas 15, pero también el retorno al seno del pueblo de Dios, Lucas 19, 9. Ese retorno, ese volver, esa experiencia de encuentro con Él. Experiencia conmovedora, el perdón de Dios, como lo hizo con el hijo pródigo, Lucas 15. Pero también el retorno al seno del pueblo de Dios, Lucas 19, 9, como lo hizo con Zaqueo, que ante ese acto de conversión, de cambio, vuelve, fue restituido, fue vuelto, le devolvió la tranquilidad, la paz. Al hacer partícipes a los apóstoles de este propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. No es solo de reconciliarlo con Él, sino que también los reconcilia con la iglesia. De tal manera que esa iglesia, esa experiencia de comunión de hermanos que se había perdido a causa de la realidad del pecado, ese es restablecido. Le da la autoridad de poder reconciliar a los pecadores con la iglesia. Esa dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro. A ti te daré las llaves del reino del cielo.
Y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16:19. Ahí está expresada claramente esa autoridad que da Jesús, la autoridad de perdonar, la autoridad de manifestar ante los demás esa experiencia de reconciliación. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La experiencia de la reconciliación, la autoridad, el poder que da Jesús a los apóstoles. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unidos a su cabeza, todos ellos recibieron la función de atar y desatar, dada a Pedro, todos ellos, porque estaban en comunión con toda la iglesia, estaban en comunión entre ellos, ese colegio apostólico, y a través de ellos, todos los sucesores de ellos, los obispos, y a través de los obispos, los sacerdotes, participamos de ese gran don, ese gran misterio, ese sacramento de la consagración de nuestras vidas a Dios, pero también ese regalo de poder llevar a los hombres a una reconciliación con Dios y también con la iglesia. Poder llevar esa experiencia de penitencia y de reconciliación de los hombres con Dios y también con la iglesia. Las palabras atar y desatar significa aquel a quien excluyan de su comunión, ese será excluido de la comunión con Dios. Y aquel a quien reciban de nuevo en su comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es entonces inseparada, es inseparable de la reconciliación con Dios. Va estrechamente unida la reconciliación con la iglesia y la reconciliación con Dios. Están estrechamente unidas. No podemos vivir una y otra no, o abrazar y querer y anhelar una experiencia de reconciliación con Dios cuando no estamos reconciliados con los hermanos. Y ya lo dice el apóstol Santiago, que cómo puedes decirme tú que amas a Dios a quien no ve, si no amas al hermano a quien ve. ¿Cómo podemos vivir una experiencia de reconciliación plena de amor con Dios si no estamos reconciliados y en plena comunión de amor con los hermanos? Es una experiencia que se vive recíprocamente. La unidad, la experiencia de la reconciliación con la iglesia también es inseparable de la reconciliación con Dios. Van de la mano, una y otra van de la mano en esta experiencia de la reconciliación. Por esto, estamos invitados, y ya lo plantea claramente, a vivir esta experiencia de compromiso cristiano, de ser testigo, de dar testimonio, de poder llevar a hombres y mujeres a la conversión. Conviértanse, déjense reconciliar con Dios, abran su corazón a Él, y a través de este sacramento poder llegar, a través de la penitencia y la reconciliación, al encuentro pleno con el Señor. Vamos, hermanos, hermanas, a hacer una breve pausa en este espacio que estamos llevando a cabo, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Les invito a que no se aparten ahí de la emisora, sigan en sintonía, porque continuamos de inmediato con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica y sobre todo con este tema tan apasionante, tan especial e importante, sobre todo en nuestra vida de iglesia, que es la penitencia y la reconciliación, esa que se vive con Dios y también con la iglesia, con los hermanos. Así que hacemos una breve pausa, inmediatamente continuamos.
Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Continuamos, queridos hermanos, hermanas. Qué bueno que siguen ahí en sintonía. Qué bueno que están ahí unidos a la emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. De seguro que siguen ahí, atentos, anotando, abriendo el corazón, el entendimiento, para que este tema tan interesante, tan importante, pues pueda quedar en nuestras vidas. Que este espacio de formación sirva realmente para nosotros cada día crecer más, pero sobre todo amar más nuestra iglesia, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Pues vamos a seguir, estamos viendo estos actos del acto de penitencia y de reconciliación, cómo nos lleva a esa experiencia de encuentro con Dios. Estar consciente que el pecado nos aparta de Dios, es una ofensa a Dios y también a la iglesia, y por tanto, ya decíamos, solo Dios nos lleva a esa experiencia de perdón, perdona nuestros pecados, pero también la iglesia, vivimos una experiencia de reconciliación con la iglesia. Entonces vamos a seguir avanzando. El sacramento del perdón. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros que somos pecadores, los miembros de la iglesia que somos pecadores. Ante todo, para aquellos que después del bautismo hayan caído en el pecado grave, y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. Entonces, ahí por eso nos ofrece y ya lo habíamos visto. ¿Y por qué un sacramento de la reconciliación y la penitencia? Si ya con el bautismo se nos limpió el pecado, quedamos limpios del pecado. Algunos preguntarán, ¿y entonces por qué un sacramento después? ¿Por qué ese acto? Y es que realmente con nuestras malas acciones,
con nuestras actitudes, rebeldías y todo esto, pues empañamos esa gracia del bautismo que recibimos. Perdemos esa gracia, la empañamos, se pierde. Y a través de ese sacramento de la penitencia, del perdón, entonces se restablece. Es para que aquellos que después del bautismo hayan caído en el pecado, puedan entonces hallar, o aquellos que hayan perdido la gracia del bautismo, o que hayan visto lesionada la comunión con la iglesia, que puedan entonces llegar a ese acto de encuentro con Cristo nueva vez. Por eso es que Cristo instituyó ese sacramento de la penitencia y lo instituye en favor de todos nosotros, en todos los hombres y mujeres que somos pecadores, todos nosotros que somos miembros de la iglesia, pero que somos pecadores, porque la iglesia es santa y pecadora. Es santa porque es fundada y dirigida por Cristo, que es el santo, pero es pecadora porque está compuesta de hombres y mujeres limitados, hombres y mujeres que de una manera u otra nos dejamos envolver del mal, del pecado. Entonces, esa gracia que recibimos en el bautismo, esa experiencia de vida nueva que el bautismo nos trae, entonces se empaña, se pierde. Y todo aquel que haya caído en el pecado pueda entonces, o que haya perdido la gracia del bautismo, pueda entonces reconciliarse, llegar a la comunión nueva vez con la iglesia. Por eso el sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de reconciliarse, de recuperar la gracia de la justificación, la gracia que se había perdido. Da una nueva oportunidad, una nueva posibilidad. Es esa nueva oportunidad que recibió el hijo pródigo, que se había marchado, se había ido por otro camino, había actuado diferente a lo que el padre quería, pero cuando arrepentido vuelve, entonces aquel padre le da una nueva oportunidad. Le da una nueva oportunidad de convertirse y de recuperarse de esa falta que había caído, en la que había caído. De recuperar la gracia de la justificación, le da la oportunidad. Por eso los padres de la iglesia presentan ese sacramento como la segunda tabla de salvación, como la segunda oportunidad, la segunda manifestación de la misericordia, la segunda tabla de la salvación. Después de el naufragio, que es la pérdida de la gracia, entonces se nos da la oportunidad de una nueva reconciliación, una nueva oportunidad de salvación. Eso decía Tertuliano. Dice que la segunda tabla de salvación, después del naufragio, que es la pérdida de la gracia, es la reconciliación. Es eso. Eso es la penitencia. Es esa nueva oportunidad. Es esa nueva posibilidad de cambiar de vida, de ser mejor, que se nos ofrece. Es esa nueva oportunidad de poder ser mejores, de poder actuar de manera diferente y vivir la experiencia de la gracia que el Señor nos trae. Por eso, a lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor, claro está, ha variado mucho durante el tiempo, durante los siglos. Ha ido variando esa forma concreta según la cual la iglesia ha ejercido este poder. Este poder que había recibido del Señor ha ido variando mucho. De manera que durante los primeros siglos,
la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecado, que se habían apartado, particularmente pecados graves después del bautismo, por ejemplo, la idolatría, homicidio, adulterio, etcétera, esas faltas graves, todo eso estaba vinculado a una disciplina al principio, a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, hacer penitencia pública por sus pecados. A menudo, durante largos años, eh, se debía recibir después la reconciliación. Eso al principio, así era que se vivía. Por eso decía que ha recibido esta forma a lo largo de los siglos, esa forma concreta de reconciliación, según la cual la iglesia ha ejercido siempre ese poder recibido por el Señor, ha variado mucho. Y ya decía que en los siglos primeros, este acto de reconciliación de los cristianos era que aquellos que habían cometido pecados, particularmente graves, entonces, después del bautismo y volvían a aquel pecado, entonces debían ellos entonces hacer penitencia, eran sometidos a una disciplina muy rigurosa, y según esta, tenían que hacer penitencia. Había que hacer sus penitencias públicas por sus pecados durante largos años. Antes todo esto de recibir la reconciliación. Esa es realidad, imagínense públicamente. Tenían que ir haciendo sus penitencias, ir haciendo sus actos públicamente antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que solo a quienes solo concernía en ciertos pecados graves, en este orden solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en su vida. Fíjense, solo una vez. O sea, si se veía envuelto en esa realidad del pecado, recordemos, esto era al principio, en los primeros siglos, y solo era admitido una vez. No podía estar, ahora esto y me reconciliaba y al poco tiempo volvía y hacía lo mismo y me volvía y me reconciliaban. No, una sola vez. Solo ser admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en su vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses, entonces, inspirados en la tradición monástica de Occidente, llevaron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la iglesia. Y en entonces, ya en el siglo VII, esos misioneros irlandeses van renovando y van trayendo una forma nueva de reconciliación. Ya no tenían que durar largos tiempos, ni tampoco hacer penitencias públicamente, ni tenían que durar mucho tiempo para llegar mucho tiempo en penitencia para recibir la reconciliación con la iglesia. No. El sacramento se realiza
desde entonces de una manera más secreta entre el penitente y el sacerdote. Y es la práctica que todavía tenemos hoy. Esa nueva práctica preveía entonces la posibilidad de la reiteración del sacramento. La reiteración del sacramento. Y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía entonces integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta estos nuestros días, ya decía. Es la práctica que seguimos todavía. Esta práctica de la penitencia, siguiendo este orden y esta experiencia de vida. Fíjense, mis hermanos, hermanas, es importante poder ver cómo la experiencia de la reconciliación, la penitencia, ha ido avanzando en nuestros días. Y cómo a partir del siglo VII se lleva esa nueva práctica, que es la que todavía tenemos hoy. Claro, tenemos que tomar en cuenta que al principio, en los primeros siglos, al inicio, recordemos que frente a esas faltas graves y pecados se reconciliaban y que públicamente tenían que hacer su penitencia, solo se era admitido una vez. O sea, solo se podía confesar y apartarse una vez. Ya de ahí en adelante, entonces ya no más. Ya después del siglo VII, cuando empieza esto, entonces ya viene la parte privada entre el penitente y el sacerdote. La práctica ya privada. En segundo lugar, ya no hay que hacer penitencia pública. Pero otra cosa importante es que puede, nueva vez, tener la reiteración del sacramento, de la reconciliación con Dios, con la iglesia. Porque no somos perfectos y es posible que hoy nosotros estemos y vivamos una experiencia del mal, del pecado, que faltemos y nos reconciliamos y recibimos la gracia del perdón, de la reconciliación. Pero, ¿qué quita que en adelante, en otra ocasión, circunstancias diversas, distintas, podamos volver a pecar, podamos volver a caer en el mal? Claro que hay una exigencia de Jesús. Yo te condeno, vete en paz, no peques más. Es la invitación que nos hace a no volver, a no volvernos a no dejarnos envolver nueva vez de la realidad del mal, del pecado. Es la exigencia que nos plantea, que nos ofrece y a la que tú y yo estamos llamados a vivir esa lucha constante para no dejarnos envolver, arrastrar del pecado. Sin embargo, si por cualquier realidad de nuestra vida o por fragilidad humana volvemos a caer en el pecado, tenemos la posibilidad y la oportunidad de otra vez levantarnos, reconciliarnos con Él y vivir la experiencia de la vida nueva, poder renovarnos interiormente. Y esa es la novedad, es la gracia, es la obra maravillosa de amor de Dios que se va realizando en nuestras vidas. Por eso, a través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento, a través de esos cambios que se han experimentado, esa experiencia, este sacramento de la reconciliación y la penitencia, han experimentado a lo largo de los siglos, a través de esos cambios, se descubre entonces una misma estructura fundamental. Fíjense que aún hayan cosas diversas y cambios y situaciones, pero hay una misma estructura fundamental. Hay una misma estructura fundamental que comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos
del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, es decir, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios, ese Dios que por misterio de la iglesia ejerce, transforma, cambia, limpia, purifica, quita toda mancha, todo pecado, aquel que arrepentido vuelve y busca la reconciliación. De manera que no importa si al principio, en los siglos primeros y también ya después del siglo VII, como la práctica nueva y la que conservamos hasta hoy de la penitencia, tanto una como la otra se desarrollan y se dan estos elementos, tanto en una como en otra, que es lo fundamental. Hay una misma estructura, la misma estructura fundamental, la cual con estos elementos esenciales en nuestra vida llevan a la reconciliación. Y eso, por una parte, ese sentido en el que el hombre se convierte bajo la acción del Espíritu Santo. Y ahí muestra su arrepentimiento, su contrición, su dolor de los pecados. De ahí viene la confesión y después la satisfacción, es decir, la experiencia de sentir la gracia, sentirnos perdonados. Y también la acción de Dios por medio de la iglesia, que es quien nos perdona. Entonces, por medio del obispo y de los presbíteros, la iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados. Determina la modalidad de la satisfacción. Ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Es curado y restablecido en la iglesia, en esa experiencia de comunión. Fíjense, mis hermanos, hermanas, cómo claramente nos muestra que este sacramento, a través de aquellos a quienes el Señor ha destinado, los obispos, o sea, y a través de ellos los sacerdotes. Recordemos que esa experiencia, Jesús transmitió, dio esta autoridad a los que él quiso, a los apóstoles, al colegio apostólico. Dio Jesús mismo esta autoridad para que la ejerzan en su nombre. Por esto, es por medio del obispo y de los presbíteros que la iglesia en nombre de Cristo concede el perdón de los pecados y determina la modalidad de la satisfacción, o sea, la modalidad de la penitencia. Ora también por el pecador y hace penitencia con él. Y esta es la manera como entonces el pecador es curado, restablecido en la comunión con la iglesia, en la comunión eclesial. Es que no estamos solos, es una comunión de hermanos. Somos iglesia, no estamos solos. Es la comunión de hermanos, es la experiencia de la vida que se nos da. Y entonces, a partir de ahí, se manifiesta esta comunión. Claro, nos apartamos a raíz del pecado, nos vamos por otros caminos, rompemos esa comunión con la iglesia. Ya decíamos lo que era el pecado. Es una ruptura de esa comunión con Dios, pero también al mismo tiempo ruptura de la comunión con la iglesia.
Y esto es lo que la reconciliación y la penitencia nos devuelve, esa gracia de vivir nueva vez, ese compromiso, esa experiencia de vida, de comunión con Dios, con los hermanos. Por esto, la fórmula de absolución, y ya lo había comentado, la fórmula de absolución, el uso en la iglesia latina, expresa, claro, este elemento esencial de este sacramento. El Padre de la misericordia es la fuente de todo perdón. No es el hombre, no es aquel o el otro, no, es Dios, es el Padre de la misericordia. Él es la fuente de todo perdón. Y se realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don del Espíritu, a través, claro, de la oración y el ministerio de la iglesia. La oración y el ministerio de la iglesia. Por eso, y ya decía la fórmula sacramental, y nueva vez vamos a ver, de manera que no es simplemente un querer mío, aquel que le parece, que le pareció bonito, que no, es una experiencia de la iglesia. Es esta experiencia que usa la iglesia, con su elemento esencial ahí es del sacramento, donde el Padre de la misericordia es la fuente de todo perdón, no yo, ni aquel, ni el otro, no, sino el Padre de la misericordia. Y se realiza esa reconciliación de los pecadores a través de la Pascua, pasión, muerte, resurrección de su Hijo, pero también a través del Espíritu Santo y a través de la oración de la iglesia y de este ministerio que realiza. Por eso miren la fórmula de la absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula de absolución. Ya decía, fíjense cómo toda ella está llena de esa obra de Dios, como Dios, que es ese Padre misericordioso, ese Dios de amor, que en virtud de la sangre de Cristo derramada en la cruz, ha llevado la reconciliación del mundo, de todos, a través del perdón de los pecados, y que nos concede también a través de él, de su sacramento, el perdón, la paz. Todo esto, claro, en virtud de la muerte y resurrección de Jesús. Él reconcilió el mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y ha querido derramar en toda la iglesia, en todos los hombres y mujeres, derramar la gracia del Espíritu, derramar la gracia del perdón y la paz. Esa gracia de su amor, para que podamos recibir y alcanzar el perdón. Por eso, fíjense cómo es una experiencia, una obra de la iglesia, no es obra mía. Por eso, por el ministerio de la iglesia, ha querido derramar, darnos el perdón y la paz. Por el ministerio de la iglesia, la obra es de la iglesia, es de Cristo. Y al final, esa fórmula trinitaria, esta expresión de fe en ese Dios uno y trino, te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fórmula trinitaria a través de la cual se alcanza el perdón. Bien, mis hermanos, hermanas, pues vamos a terminar este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hemos avanzado un poco en este sacramento de la penitencia y la reconciliación y hemos visto estos elementos esenciales, fundamentales. Continuaremos
en el próximo espacio, la próxima semana, desarrollando estos temas hermosísimos. Este tema de la reconciliación, el perdón y la reconciliación, del cual nos quedan todavía algunos elementos bien interesantes. Así que demos gracias al Señor. Pidámosle a Él que nos conceda esa gracia de vivir más cada día nuestra fe. Que podamos escuchar ese llamado que nos hace a la conversión. Conviértanse con Dios y también con los hermanos. Conviértanse a mí de todo corazón, dice Él, a través del profeta Joel, rasgando los corazones, no las vestiduras. Demos gracias al Señor. Pidámosle a Él que nos dé la gracia de poder abrazar su plan, su proyecto en nosotros. Que cada día podamos acercarnos más a Él. Que podamos vivir la reconciliación, la paz y el amor que solo Él nos puede dar. Para que así tú y yo, siendo sus testigos, vivamos con alegría y gozo este encuentro de amor con Él y con los hermanos. Que Dios en su bondad y misericordia nos fortalezca y nos acompañe siempre. Y que el buen Dios, ese Dios de misericordia y de amor, colme de gracia y bendición tu vida y tu familia, especialmente a nuestros jóvenes. Que Dios derrame su bendición en todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así, mis hermanos y hermanas, llegamos al final de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. El Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes desde la República Dominicana. Dios les bendiga. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.
buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.